Bienvenidos. Por fin. Ya estamos aquí, ya estamos finalmente en público, ya estamos finalmente en Spotify. Bueno, antes de nada, me presento. Soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al tenis favorito. Vamos allá. Vamos a empezar para este nuevo episodio de Línea por Fuera. Hemos pensado hacer algo diferente a lo que algo que encaje un poquito mejor como un comienzo, como un episodio uno. Por ello, más allá de tocar los temas habituales, lo de actualidad, tal, que seguiremos haciendo, es la idea, seguir esa estructura, los mismos temas, vamos a hacer una explicación de algo fundamental en el mundo del tenis, en el mundo de la ATP, que es lo que nos interesa, al fin y al cabo, y explicaré efectivamente eso, lo que es la ATP, cómo funcionan los puntos y cómo conseguir llegar a ser el número uno del mundo. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser diferenciar entre los diferentes circuitos, porque no todo el tenis que se juega es del ATP, evidentemente. En la ATP están los peces gordos, están los números uno, están los que salen en la tele. Es muy complicado ver a alguien en la tele que no sea del ATP. Pero por debajo también existe el circuito Challenger, el circuito ATP Challenger, y más abajo todavía el circuito ITF, de la Federación Internacional de Tenis. Bueno, que esos son los malillos, ¿no? Por así decirlo, pero que también son grandes jugadores de tenis que muy probablemente si jugasen contra mí me meterían una paliza. Pero bueno, dentro de lo que nos interesa, que es el torneo ATP, el circuito ATP, tenemos varios, por así decirlo, niveles, varios tipos de torneos, porque no es lo mismo jugar delante de 15.000 personas que jugar delante de 300, por mucho que seas el mismo jugador. Ni te van a dar el mismo dinero, ni va a ser igual de fácil ganar el partido. Por eso, la ATP hace una diferente organización en función de las instalaciones, del dinero que pueden ofrecer, de los puntos que van a otorgar, en función del dinero y de la participación que esperan, porque no es lo mismo tener que ganar, con todos los respetos, a un Brandon Nakashima que tener que ganar a Rafa Nadal. Por lo tanto, hay varios torneos, como mucha gente sabréis ya. Ho, ho, Yendo de menos a más, ho. tenemos en primer lugar los ATP 250, que como su nombre indica, se lleva 250 puntos el campeón y que a día de hoy hay 39 torneos a lo largo de la temporada de esta calidad, ¿no? De esta importancia. Posteriormente tenemos los 500, que le otorgarán 500 puntos al campeón. De estos tenemos 13 torneos a lo largo del año. Algunos sí que os sonarán porque habréis visto el torneo de Barcelona. Ahora se están disputando dos esta semana, en Basilea y en Viena. Y en total son 13 este año. Más allá, donde ya suelen estar siempre los buenos, a excepción de alguna lesión, no se suele perder nadie, los Masters 1000, que son 9 a lo largo de la temporada y que están localizados en sitios estratégicos, por así decirlo, sitios grandes del tenis mundial que todo el mundo conoce. Madrid, Indian Wells, Cincinnati, Montreal o eh, Toronto, perdón, que me he confundido ahora, que se me iba, Monte Carlo, Roma, París, etcétera, etcétera. Y por encima de los Masters 1000 ya quedarían únicamente los Grand Slams, que son 4 torneos a lo largo del año, el Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, celebrado en Nueva York, que son realmente están fuera del circuito ATP, pero también otorgan puntos para el ranking ATP. Aparte de estos torneos, tenemos las finales que se hacen al final de temporada, que tenemos por un lado las finales de la Next Gen, que son en Italia este año, son en Milán, que es donde hay un torneo con fase de grupos, que lo explicaremos dentro de nada, porque como se va a celebrar dentro de 2 semanas, haremos un especial, y una semana después tenemos la Copa de Maestros, que se hace en Turín este año, que tiene una organización parecida, que también explicaremos cuando llegue el momento dentro de escasas semanas, pero realmente son una final de los mejores de a lo largo del año, que no otorga puntos ATP, pero sí importantes premios económicos. Y por último, pero no menos importante, quedan la ATP Cup y la Copa Davis, que son dos copas diferentes, una organizada por la ATP y que otorga puntos, y otra que está organizada a partir de lo que siempre ha sido Paribas y la Copa Davis con el nuevo modelo de Piqué que se empezó a desarrollar hace ya 3 años, que no otorga puntos ATP, pero bueno, esta copa es por naciones, es copa de selecciones, copa por equipos, donde se juegan tanto en individual como dobles varias fases y que al final hay un campeón. También haremos especial cuando sea el momento, haremos un análisis más pormenorizado de este tipo de torneos. Seguimos. En los circuitos ATP, los que he comentado, los 50, el 500 y el 1000, los Grand Slam van un poco aparte, pero más o menos también siguen esta estructura, estas normas. No hay un dinero fijo, es decir, este año a mí me pueden dar, por ejemplo, 1.300.000 por quedar campeón en Barcelona y a lo mejor el año que viene, por lo que sea, ya sea una pandemia mundial o que han cambiado las cosas mogollón, ha entrado un inversor nuevo, un patrocinador nuevo, y a lo mejor el año que viene me pueden dar o la mitad o el doble. Puede pasar, se ha visto que este año se ha dado como media precios económicos, premios mucho mayores que los de la temporada pasada, por ejemplo.
Esto no ocurre, por ejemplo, en la ITF, donde hay dos tipos de torneos, que son los torneos de 25.000 y los torneos de 15.000, que no reciben el nombre de los puntos, porque los puntos que dan son muy pocos. Por ejemplo, por ganar un partido de primera ronda te llevas escasamente 3 puntos y el campeón no suele llevarse más de 75, pero 25.000 son los euros o dólares que se reparten en total en ese torneo, o 15.000, que son los dos tipos de torneos que hay en la ITF. También se va a seguir esto en la nueva estandarización, en el nuevo modelo de organización que ha hecho la ATP para el circuito Challenger, que entrará en vigor el año que viene, el año 2023, y va a ser un nuevo Challenger Tour. O sea, sí que es verdad que es menos conocido, pero a partir de ahora se pretende que empiece a ser un poquito más conocido para llamar a grandes nombres a que bajen un poquito el escalón, ya que las condiciones económicas y, en principio, las instalaciones deportivas irán siendo poco a poco mejores. Eh, no pasa así, como he dicho, con el dinero, pero sí que pasa con los puntos. Es decir, el 250 siempre da los mismos puntos, el 500 da siempre los mismos puntos, los Masters 1000 siempre dan los mismos puntos y los Grand Slam también siempre dan los mismos puntos. Evidentemente, aunque el dinero vaya cambiando y no sea siempre el mismo, siempre ganarás más dinero si ganas un Grand Slam que si ganas un Masters 1000, si ganas un Masters 1000 que si un 500, y así con los torneos menores y los torneos fuera de la ATP. Los puntos se mantienen y se entiende muy fácil por el nombre del torneo. Si yo voy a jugar un Masters 1000, si gano, me llevo 1000 puntos. No tiene tampoco mucha más historia. Y si gano un Grand Slam, me llevo 2000. Eso es la diferencia, que aunque el Grand Slam no pertenezca al circuito ATP, porque son empresas aparte, por así decirlo, no pertenecen a la empresa ATP, también aportan puntos ATP, incluso aportan el doble. Y al ser también muchísimos más jugadores los que entran en el cuadro final, son también muchísimos más puntos los que se otorgan al final, no solo porque se lleva más el campeón, sino porque se llevan todos puntos. Efectivamente. 500, 250, no importa, siempre es lo mismo. El calendario de torneos no es fijo, o sea, no es fijo. Por ejemplo, pueden ocurrir cosas extrañas, como pasó recientemente con la COVID, pero también puede ser que un torneo se caiga por temas económicos o por temas de que la ATP ha decidido o entiende que ha surgido una opción mejor, o que a partir de ahora este torneo que era 250 ha mejorado mucho y lo vamos a pasar a 500, o que un 500 pasa a 250. Eso ocurre, pero lo que más ocurre realmente es que aparecen y desaparecen año tras año muchos torneos 250, porque los Grand Slam nunca van a desaparecer o empezar o salir u otro, se pueden anular y tener que suspender, como por ejemplo pasó en Wimbledon 2020, o, pero nunca va a haber de repente 3 Grand Slams o los Grand Slams van a ser 5. Eso es lo que parece por ahora, a menos que en un momento determinado ocurra algo que no está dentro del guión. Los Masters 1000, con la excepción que he comentado antes, que me he hecho un pequeño lío, del Canadá Open, que se llama Rogers Cup, debido al patrocinador que hay a día de hoy, se disputa un año en Montreal, un año en Toronto, un año en Montreal, un año en Toronto, pero realmente es el mismo torneo, pasa que cambia el lugar donde se juega. Pero los Masters 1000 tampoco llevan sin cambiar muchísimo tiempo. Hace ya más de 10 años el Open de Hamburgo era un Masters 1000, ahora es un 500 desde hace bastante tiempo. Pero los 9 torneos Masters 1000 llevan sin cambiar muchísimo. El de Madrid, el de Roma, el de Monte Carlo, no suelen cambiar. Los cambios que más se repiten, como he comentado, es que aparezcan 250 nuevos o que desaparezcan 250 que ya estaban. Por ejemplo, este año nos encontramos que han aparecido torneos como el de Tel Aviv o el de Gijón, que se han disputado hace nada, pero no solo 250, sino 500 también. El ATP 500 de Astana, disputado hace ya 3 semanas, también ha debutado en el circuito ATP este año. Por ejemplo, voy a poner una serie de ejemplos de cada tipo de torneo, y más o menos el precio a ganar, ¿no? El premio que te llevas, en general, el dinero a repartir, que dentro de la misma calidad de torneo, dentro de un ATP 250, por ejemplo, este mismo año, el Open de Córdoba, en Argentina, que lo ganó Albert Ramos Viñolas, distribuyó en total jugadores como premios $430.000. Y por otro lado, el torneo de Gijón, disputado hace escasas semanas, como he comentado, 612.000 euros. Claro, se supone que es el mismo torneo, pero no es lo mismo repartir 612.000 euros que 430.000 euros, teniendo en cuenta que en el cuadro final hay el mismo número de personas. Es la diferencia entre querer ir a un sitio o querer ir a otro, porque al final, aunque te vayan a dar los mismos puntos, lo que te da de comer como jugador no son los puntos, que sí que también a final de temporada, en función de tu ranking, recibes un dinero, pero no son tanto los puntos como sí el dinero. Estas brechas dentro de torneos del mismo nivel lo que puede provocar es que haya torneos con, por así decirlo, peor participación, y que permita más sorpresas, o que jugadores con menos nombres se hagan con más puntos y así escalar puestos en el ranking ATP y meterse en torneos más grandes, y así conseguir, por así decirlo, caminos más fáciles, como veremos posteriormente, caminos más fáciles para llegar arriba en la ATP. Escalando un poquito, el ATP 500. Barcelona, que lleva muchísimos años siendo. En total, se reparten este mismo año, el año que viene probablemente se repartirán un 2, un 3% más, como suele ir escalando más o menos según el sitio, todo lo que funciona, pero Barcelona se espera un 2, un 3% más en el reparto total. 2,661 millones de euros ha sido el reparto total de dinero, y en Astana
este nuevo torneo 1,9 millones de euros. Claro, no es que te den si ganas 2,6 millones de euros, no. Es que en total, entre todas las personas que participan, el dinero que se recibe es 2,6 millones de euros. Entre los jugadores. Todos los costes de organización y tal van aparte. Todo lo que se le paga a la gente del personal, seguridad, recoge pelotas, árbitros, eso va aparte. Esto es únicamente lo que va destinado a los jugadores. Esa diferencia de 1,9 a 2,6 millones no es una diferencia solo para el campeón, es también una diferencia para el que se queda en cuartos de final, para el que se queda en octavos de final o para el que pierde en primera ronda, que a lo mejor le sale más rentable teniendo en cuenta que por norma la cuota de inscripción en los torneos es siempre la misma para el 250, siempre la misma para el 500, etcétera, etcétera. Pero claro, no es lo mismo tener que costearte una semana en Barcelona que tener que costearte una semana en Kazajistán. Probablemente también por ahí vaya el asunto. En el caso del Masters 1000, dos torneos que se disputan muy parecidos. Uno una semana antes que el otro, el de Madrid y el de Roma. Pues en Madrid este año se han repartido 6,744 millones de euros y en Roma 5,4. La diferencia es de 1,3 millones de euros para un torneo en el que hay las mismas rondas, para un torneo en el que juega el mismo número de personas. Esa es la diferencia, que no es que aunque los puntos que le dan sean los mismos, el dinero que se recibe es diferente. Dentro de este tipo de torneo, dentro del Masters 1000, eh, no va a haber a partir de, bueno, ya a partir de este año ha ocurrido que no va a ser siempre, no va a ser en todos los torneos el mismo número de rondas y el mismo número de jugadores en el cuadro final. A partir de ahora, ya se implementó este año en Indian Wells y se iba a implementar en Miami. No se terminó de implementar tanto como en Indian Wells, pero va a haber para los cabezas de serie una ronda más y va a haber dentro del cuadro final más jugadores, lo que va a permitir a más jugadores beneficiarse tanto de los puntos otorgados por un torneo de alta importancia como es un Masters 1000, tanto como de los premios económicos de un torneo de estas características. Por último, los Grand Slams, que son los torneos más importantes, más grandes que hay, el premio que se otorga es mucho mayor. A lo mejor al ganador es un dinero parecido que el campeón de un Masters 1000 que de un Grand Slam, que suele estar en torno a los 2 millones de dólares, un poquito más, cada vez más, 2 millones, 2 millones y medio, en función del sitio siempre. Pero en total en Wimbledon se reparten 49,55 millones de dólares el último año. No sabemos otros años, estos son cifras de este año, 49,55 millones de dólares. Claro, ¿qué pasa? Que en Wimbledon hay 128 jugadores en el cuadro final, más luego. Las previas, hay previas de 3 rondas, previas de 4 rondas y previas de 6 rondas. Los jugadores de previa también obtienen dinero, no el que pierde en la primera ronda de la primera previa, pero sí, también obtienen un premio económico. Por eso, al final, es tan alto la cifra final, la cifra total. Y en el Australian Open, 3/4 de lo mismo, pero en este caso incluso más dinero, 53 millones de dólares. Eh, y por eso es importante tener en cuenta, antes de ver un torneo, ver la participación, porque a lo mejor te encuentras con una semana con 2 ATP 500 y ves que en un sitio tienes a 3 cabezas de serie que están dentro del top 10 y en otro sitio que no hay ningún top 10 en el ranking ATP dentro de los cabezas de serie de ese torneo. También puede venir dado por las condiciones del torneo, que a veces en la misma semana coinciden dos superficies diferentes, o si son la misma superficie, por ejemplo, pista cubierta esta semana, aunque no sirve como ejemplo de esto, porque son unas circunstancias diferentes debido a las alturas de la temporada, el premio económico. Vale, una vez que hemos repasado ya lo que son los torneos, ¿no? Lo que significan y el dinero y los puntos que te dan por cada cosa, vamos a analizar lo que es el ranking. ¿Qué es el ranking? ¿Por qué me dan puntos a mí y cómo puedo hacerme el número uno del mundo? Pues bien, el ranking ATP es una lista donde están ordenados en función de los puntos que han obtenido los tenistas, todos los tenistas que han ganado algún partido en la ATP, o en la ITF o en el Challenger. La ITF también da puntos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor yo gano un partido en la ITF y me dan 3 puntos, y gano un partido en la ATP y me dan 15, etcétera, o 50, etcétera, 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 hasta que te dan 2000 por ganar la final de un Grand Slam. Por tanto, tenemos esta lista donde están los jugadores que tienen los puntos que han ganado desde el lunes que viene del año pasado hasta el domingo de esta semana de este año. Es decir, si yo me voy ahora mismo al ranking ATP, me voy a encontrar en el número 1 a la persona que ha obtenido más puntos desde que se terminó el torneo de Basilea el año pasado hasta que ha empezado el torneo de Basilea de este año. En este caso, Carlos Alcaraz, que tiene más de 6.000 puntos en ese intervalo de tiempo. ¿Por qué está esto hecho así? Pues es importante. A lo largo de la temporada, la ATP considera los 19 mejores resultados de un jugador. Es decir, si yo juego 23 torneos, en 19 he llegado, para que sea todo muy sencillo, en 19 he llegado a octavos de final y en 4 he llegado a primera ronda, los de primera ronda ni me suman ni me restan. Solo me cuentan los 19 octavos de final. ¿Sí? O sea, me van a contar los 19 mejores resultados. Y esto, por un lado, sirve para limpiar, por así decirlo, para quitarte a jugadores que a lo mejor con una menor calidad, con menos talento y con menos partidos ganados, bueno, más partidos ganados en volumen, pero menos de media, han llegado menos lejos en los torneos, aunque ya veremos cómo realmente no es así,
Han podido jugar 30 torneos y tener más puntos que alguien ha jugado 19, porque es lógico, has jugado más partidos, aunque hayas podido perder más también. El de 19 probablemente esté por encima en el ranking, ya que haya llegado más lejos en estos 19 torneos. Los 19 mejores son los que se tienen en cuenta. Estos 19 mejores resultados no solo suman al ranking, sino que a lo largo de la temporada, desde el 1 de enero, se realiza una clasificación para lo que se denomina la Race, la carrera a Turín, ahora porque se juega en Turín, antes era Londres, de los 8 mejores, con a excepción de un ganador de Grand Slam, que cuando ganas un Grand Slam en una temporada, con estar dentro del top 20 de esa carrera ya te clasificas para, la final, para las finales, pues la Copa de Maestros, que se disputará dentro de 3 semanas, de la cual haremos un especial cuando llegue el momento. Eh, ¿Qué es la necesidad de defender puntos? Que se habla mucho cuando va a empezar un torneo de defiende puntos del año pasado, no sé quién, porque ganó, tal. Pues esto es muy sencillo. Como he dicho, los puntos van desde que se acabó el torneo que estoy jugando hasta que empieza el torneo que estoy jugando durante todo el año. No va de enero a diciembre y en enero todos tenemos cero. Eso solo funciona en la carrera. Pero en enero el ranking ATP no es 0-0-0-0, no, es como terminó en diciembre. Y poco a poco los tenistas irán perdiendo los puntos que ganaron en enero, por ejemplo, y se sumarán los que ganen los mismos tenistas, entendemos, en enero. Si se lesiona, por ejemplo, imagínate, Zverev se ha lesionado en mayo. Sí, se ha lesionado en mayo, pero y aunque en la carrera se haya quedado en mayo en cuanto a puntos, hasta mayo va a tener muchísimos puntos. No va a tener cero en enero. No tiene cero en octubre, ¿no? Tiene, por ejemplo, la final en Madrid, cuartos de semifinales en Roland Garros, y esos son, por ejemplo, 780 puntos. Son muchísimos puntos. Más la final en Madrid, que son 500, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos puntos que solo perderá cuando se disputen estos torneos el año que viene. Bien, defender puntos es, si yo el año pasado gané un Masters 1000, gané el Masters 1000 de Madrid, cuando llego a Madrid, para no perder puntos tengo que ganar en Madrid. Porque el día que empieza el torneo de Madrid, los 1000 puntos que gané el año pasado ya no los tengo. Porque se los tienen que dar a otro. Así funciona normalmente. Si yo el año pasado hice octavos de final y este año he hecho la final, sumo la diferencia. Bueno, me quitan los de octavos y me dan los de la final. Pues, funciona así. Por ejemplo, la temporada pasada, Carlos Alcaraz en el US Open llegó a cuartos de final. Por llegar a cuartos de final en un Grand Slam te dan 360 puntos. ¿Qué pasa? Que este año, vale, defendía 360 puntos en el US Open, pero ha ganado, entonces se lleva 2000. Nadal en Wimbledon, que me sirve este ejemplo porque me deja explicar lo que ha ocurrido este año en Wimbledon. Este año en Wimbledon, como la organización, eh, como Wimbledon es una empresa aparte, por así decirlo, la organización ha decidido que los tenistas rusos, debido al conflicto bélico, no podían participar en el torneo. Por tanto, la ATP tomó la decisión de no otorgarle puntos a estos no otorgar puntos en Wimbledon, porque no era un torneo justo. Si únicamente sus razones tenían, efectivamente, pero la decisión que tomó la ATP es, si no pueden, si no hay las mismas condiciones para todos, no vamos a otorgar puntos. En ese caso, todos los puntos que se otorgaron en 2021 se retiraron, pero en 2022 no se han sumado puntos. Por eso, a lo mejor, el número uno de este año tiene menos puntos también que el número uno del año pasado, porque es un gran slam que no se ha jugado, que es un torneo donde se reparten una infinidad de puntos, 2000 para el ganador, 1000 para, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en ese caso, Nadal, por ejemplo, el año pasado no compitió porque estaba lesionado, pero este año llegó a semifinales. Habría sumado de 0 a 720 puntos, que es lo que te dan si llegas a semifinales. Medvedev en el US Open también. El año pasado fue el campeón del US Open, ganó 2000 puntos. Este año llegaba al US Open, tenía que defender 2000 puntos, pero claro, se ha quedado en octavos de final, entonces ha recibido únicamente 180 puntos, ha perdido 1920 puntos en un torneo de 2 semanas. O sea, daros cuenta de que el número uno del mundo tiene 6000, 7000, no suele tener mucho más. Ahora que estamos ya cerca del final de la temporada, puede llegar a 8000. En caso de una temporada muy dominante, sobrepasa los 10.000. Veremos próximamente quiénes serán los nuevos dominantes, pero suele funcionar por esas cifras, teniendo en cuenta que no suele haber un número uno y luego el resto, siempre hay varios jugadores que se llevan los grandes torneos, no siempre gana el mismo, aunque en la historia reciente hemos tenido a tres que se lo llevaban todo y a veces ganaba alguien más. 1920 puntos pierde por el lugar de haber ganado un torneo quedarse en octavos de final. Que quedarse en octavos de final sigue siendo haber ganado 3 partidos en un Grand Slam, que no es nada fácil tampoco. Es la importancia de los Grand Slam a lo largo de una temporada. He explicado antes lo de los 19 mejores resultados, que es algo muy importante para entender cómo funciona el ranking ATP, y también cómo parece que si juegas mucho pero no ganas tanto, no vas a llegar tan arriba. Pero aquí tenemos el caso especial de este año, que por las circunstancias de varias lesiones, los menos puntos de Wimbledon y que ha sido un tenista muy constante y que aunque no haya ganado, ha hecho grandes resultados, tenemos el caso de Casper Ruud, que ahora mismo es el número 3 del mundo, hace unas semanas era el número 2 y de haber ganado a Carlos Alcaraz en la final del US Open, habría sido el número 1 del mundo, pero a día de hoy los únicos trofeos que ha ganado han sido ATP 250. Nunca ha ganado ni un ATP 500, ni un Masters 1000, ni por supuesto un Grand Slam, que estuvo muy cerca. Este año ha sido finalista tanto en Roland Garros como en el US Open. Ha ganado muchos 250, es verdad. Este año, por ejemplo, ganó primero en Ginebra, la semana antes de Roland Garros, o en Gstaad.
también en Suiza y en tierra batida, ganando en la final a Matteo Berrettini en verano. También ha sido finalista en Miami, donde perdió contra Carlos Alcaraz también en abril, pero realmente recientemente, después del US Open, ha perdido muchos partidos en primera ronda. Por ejemplo, ha perdido contra Wawrinka esta semana en Basilea, o contra Jaume Munar en Tokio hace unas semanas, o contra Ben Shelton en Cincinnati en el último Masters 1000 que se disputó antes del US Open. ¿Qué le permite a Casper Ruud estar tan arriba si ha perdido tanto y realmente no ha ganado ningún trofeo de ningún torneo de tantos puntos, aparte de ser finalista, que son muchos puntos lo que se le otorga? Como es un tenista que juega tanto, está prácticamente toda la semana jugando, muchos de estos malos resultados de primera ronda no le suman. Y a veces, y todos, el sumar 19 es lo que le posiciona ahí arriba, porque tiene 5.600 puntos y ahora mismo es el número 3. Tiene 23 años. Muy probablemente en algún momento gane un 500, gane un 1000 o incluso gane un Grand Slam, pero no lo sabemos todavía, no lo sabemos. A día de hoy la historia es esta. La historia es que Casper Ruud únicamente ha ganado 250 y casi es el número 1 del mundo. También es porque esta es un poco una temporada con asterisco, como he explicado, las lesiones de Nadal, la lesión de Medvedev, la lesión de Berrettini, que no se otorguen puntos en Wimbledon, el poco tenis de Djokovic, que va desapareciendo gente, va apareciendo gente, también por eso se ha convertido en el número 1 del mundo Carlos Alcaraz. Evidentemente se lo merece, ha sido un gran tenis, pero todo influye. Esto a lo mejor en una campaña donde hay menos lesiones, donde en Wimbledon se dan puntos, teniendo en cuenta que ha caído en octavos de final, a lo mejor no habría llegado a ser el número 1, no lo sabemos. Pero el caso es ese, que como ha llegado a los 19, bueno, probablemente a más de 19, le ha permitido estar ahí arriba, porque muchos tenistas no han llegado a esos 19 resultados, por tanto, no pueden tener tantos puntos, aunque hayan perdido menos partidos. Y eso iría siendo todo. Ha sido un episodio completísimo, a lo mejor un poco denso, un poco turras, para empezar, pero son conceptos que hay que tener claros, son conceptos muy importantes dentro del mundo del tenis. Y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, os ha gustado. Si no os ha gustado, no os ha gustado. Tampoco puedo hacer mucho. Y nada, espero que la semana que viene también me escuchéis, que tengáis una gran semana llena de aces y con muy pocas dobles faltas. Hasta la próxima semana, chicos. Chao, 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 chao.